Doy la bienvenida, al igual que a ustedes, a esta conferencia, cómo transitar de las emociones conflictivas a las emociones virtuosas. Israel, adelante, es todo tuyo el micrófono y todo tuyo el ciberespacio. Les pediría a todos los participantes que mantengan apagados sus micrófonos. Pueden mantener su cámara, pero apagados sus micrófonos para que permita una mayor fluidez, y al final daremos un momento de espacio, un espacio para las propias preguntas y demás. Adelante, Israel. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Mucho gusto en estar aquí conectados a través de esta maravilla del Internet. Y agradezco mucho al doctor Ramírez, a Benjamín, mi buen amigo, de invitarme a esta conferencia, y felicito enormemente a él y a todo su equipo por los 10 años del Instituto Universitario Puebla Extensión Morelia, y a todos los que hacen posible detrás de cámaras, por así decirlo, esta transmisión. También mi más fuerte gratitud. Muy bien, pues les informo primero que nada que el tema que vamos a tratar en esta charla del día de hoy lo vamos a dividir en dos charlas. Hoy, obviamente, y dentro de 2 semanas, el viernes 2 de julio, va a ser la segunda parte de la plática. Así que empecemos de una vez, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de emociones conflictivas? Y se le puso aquí emociones virtuosas. Yo prefiero cambiar esa palabra por emociones benéficas o constructivas o útiles, para quitarle cualquier dejo que pudiera malinterpretarse de una cuestión moralista. No, para nada va a ser esto una plática moralista, sino de humanos a humanos simplemente, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de cuando estamos hablando de emociones conflictivas? ¿A qué nos referimos? Bueno, emociones conflictivas, como lo dice su título, se refiere a emociones que nos generan conflicto, que nos generan conflictos internos y que nos generan conflictos con aquellos que nos rodean. También les podemos llamar emociones dañinas o emociones destructivas, porque destruyen nuestro estado de paz mental, o nuestro estado de armonía interna, o nuestro estado de convivencia pacífica con aquellos que nos rodean, ¿no? Tanto los más cercanos como en diferentes capas gradualmente más amplias. Las emociones conflictivas tienen el gravísimo problema de que, en primer lugar, nos hacen sufrir a nosotras mismas, ¿no? Y en segundo lugar, en la mayoría de los casos, también nos llevan a hacer sufrir a otras personas, aquellas para con quienes expresamos esas emociones conflictivas. Ah, Todos las conocemos porque todos las hemos experimentado. Emociones como el enojo, el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia, los celos, el orgullo, la arrogancia, la falta de consideración por los demás, la mezquindad, la tacañería, y la lista. Me acabaría el tiempo de la plática nomás dando la lista de cuántas, pero con esto creo que ya me entendieron. Todas y todos hemos experimentado seguramente esta serie de emociones conflictivas o dañinas, algunas con mayor intensidad y frecuencia, otras con menor intensidad y frecuencia, pero según sea el caso individual de cada una de nosotras, ninguna escapamos de haber experimentado, y un buen número de veces, emociones conflictivas, ¿no? No es una cosa como, a ver, emociones conflictivas, a ver, déjame pensar, mira, envidia, enojo. Sí, me acuerdo por ahí de una vez en el octubre del 87 que hubo una situación que me generó envidia. Y eso es todo lo que hay en mi expediente. No es cierto, ¿verdad? O sea, todas y todos hemos experimentado pues una cierta variedad de emociones conflictivas. Cada uno tenemos nuestro propio cóctel de nuestras favoritas, y las hemos experimentado además en muchas ocasiones.
Y entonces sabemos por experiencia, no porque me lo tengan que creer, sabemos por experiencia que cuando estamos teniendo un episodio de algo, cuando estoy en un episodio de resentimiento o en un episodio de envidia o de celos o de enojo, uno no se siente bien, ¿no? O sea, es imposible estar teniendo un episodio de cualquiera de esas emociones y al mismo tiempo sentirnos bien. Aunque a veces pudiéramos alegar a nuestro favor que me enojé y con enojarme logré hacer que me oyeran los demás o pude defender mi punto de vista o me hice oír o impuse mi opinión, etcétera, parece haber una ganancia, pero mientras estaba yo enojado, no estaba yo disfrutándolo. O cuando estoy teniendo envidia y se me retuercen las tripas de la envidia, pues nadie gozamos esas emociones, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con las emociones dañinas o conflictivas, ¿no? O destructivas. Nos destruyen a nosotros en mayor o menor medida y nos llevan también. Cuando yo me enojo con alguien, yo me daño a mí mismo para empezar y generalmente también daño a aquella persona sobre la cual estoy volcando mi enojo, ¿no? No siempre, porque aquella otra persona se puede pitorrear de lo chiflado que me ve a mí y se ríe y se retira y se acabó. Pero en muchas ocasiones, las personas que son meta de nuestro enojo también sufren las consecuencias de nuestro enojo, ¿no? Emociones conflictivas entonces nos dañan a nosotros, nos llevan también a dañar a los demás. ¿Cuál es la contraparte de las emociones constructivas o las emociones útiles, ¿no? Las emociones constructivas nos llevan a sentirnos mejor nosotros, nosotras, y a poder convivir de una manera más armoniosa y más agradable con los demás, con aquellos que nos rodean en la casa, en el trabajo, en la calle, en el mundo en general, ¿no? Entonces, esta serie de emociones se contrastan enormemente con las que acabo de mencionar hace unos instantes, ¿no? Las emociones constructivas como el amor, como la compasión, como la paciencia, como la tolerancia, la generosidad, la bondad, la consideración por los demás, eh, uh, el poder tener herramientas para trabajar con situaciones difíciles en la vida, la templanza, en fin, también hay una gama importante de emociones constructivas, emociones benéficas para nosotros y para los que nos rodean. El regocijo es también una emoción constructiva, ¿no? Entonces, este es el contraste y esta serie de pláticas o este par de pláticas, una serie de nada más dos, nos va a hablar un poco de cómo ir transitando de las unas a las otras, ¿no? Somos seres emocionales, somos seres que tenemos emociones y claro que todas y todos tenemos tanto emociones constructivas como emociones destructivas. El problema es que a muchos de nosotros y de nosotras nos ganan, ¿no? Con mayor frecuencia y con mayor intensidad y nos arruinan la vida más las emociones destructivas que las constructivas. Un sabio del siglo octavo en la India, ¿no? Dijo al respecto de esto algo muy, me parece muy relevante, ¿no? Sintético, pero muy relevante. En la India, en el siglo octavo, bueno, con las selvas, con tigres de Bengala, con fieras diversas, etcétera, entonces es muy aplicable, ¿no? Y decía, las emociones conflictivas no tienen garras ni tampoco tienen fauces. Y sin embargo, yo me he dejado atrapar por ellas. ¿Cómo es posible que yo haya permitido esto? Pues sí, porque las emociones conflictivas no tienen voluntad propia, ¿verdad? Me acontecen a mí
y soy yo el que las recreo y las acreciento, o el que las controlo y las voy redimensionando y disminuyendo. Sin embargo, creo que podemos estar de acuerdo, y si no, al ratito en las preguntas me lo dicen, que si vemos un poco cómo va el marcador, hablando futboleramente, cómo va el marcador de los dos equipos que están en este partido, es mis emociones conflictivas, por un lado, y en la otra portería está el equipo de mis ganas de ser feliz. Entonces, ¿cómo vamos hasta el momento? Pues como 1000 goles a 1, ¿no? Bueno, para no exagerar, 100-1. Como 100 goles a 1 a favor de las emociones conflictivas que apalean a mis ganas de ser feliz. Entonces, es un problema que nosotros tenemos, no es un problema en el cosmos, en el universo, es un problema que a nosotros como seres humanos, como individuos, nos acontece y que está en nuestras manos. Vamos a ver un poquito a continuación la posibilidad de trabajar con ello. Las emociones constructivas, positivas, también están en nosotros. Todos hemos tenido también episodios de amor, de compasión, de gratitud, de generosidad, de bondad, de cuidado por los demás, de respeto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también las hemos experimentado y también sabemos que existen. Lo que pasa en el caso de la mayoría de nosotros, que si lo decimos coloquialmente, no clínicamente, en un mundo bastante neurótico como el que vivimos, bueno, no es el mundo el que está neurótico, somos nosotros los neuróticos que habitamos este mundo. El mundo no tiene nada de neurótico, ¿verdad? Nosotros sí. Somos nosotros los que no hemos logrado equilibrar o vencer esa situación tan disímbola, ¿no? De cómo está mucho más acrecentado nuestras emociones conflictivas. Parte de eso es que vivimos en un mundo, en la actualidad, sobre todo en el occidente, siglo XXI, vivimos en un mundo de resultados inmediatos y de búsqueda de satisfactores inmediatos. Vivimos en un mundo de botones, basta con que pique un botón y puedo recibir fotografías de todos mis amigos en todas partes del mundo. Pico otro botón y puedo estar hablando en videoconferencia, ¿verdad? Con alguien que está al otro lado del mundo, ¿no? Pico un botón y me llegan correos con instrucciones o con saludos o con novedades, etcétera, etcétera, ¿no? Pico un botón y me saco una fotografía que puede circular en las redes sociales a 1000 por hora, ¿no? O pico un botón y en 2 minutos o 3 minutos tengo una comida o una cena perfectamente cocida, lista nomás para sacarla del microondas y comérmela. Entonces, nos hemos acostumbrado a vivir en una vida de botones, ¿no? Y que con un botón obtenemos un resultado inmediato y satisfacción inmediata. Y en el fondo de nuestros corazones, lo que ese tipo de situación que se está viviendo en la actualidad con toda la tecnología, ¿verdad? Es que buscamos felicidad inmediata. Pero eso no existe. No hay un botón que podamos picar para que venga la felicidad inmediata, aunque tratamos, porque si me tomo una selfie que salga yo lo suficientemente X, ¿verdad? Y que les guste a todos los que están en mis redes sociales, entonces creo que con eso voy a ser feliz, pero realmente eso me quita las cosas que yo traigo adentro. Existe un botón que yo pueda picar, ¿no? Que me dé felicidad instantánea, no, pero bien que lo quisiéramos. La felicidad es algo que requiere trabajarse, que requiere construirse, que claro que todos y todas podemos alcanzar. Está en nuestro propio potencial interno, pero eso es algo que requerimos hacer cada una y uno de nosotros. Un maestro, en este caso era un maestro tibetano de principios del siglo XX, hace un siglo, ¿no? Escribió un texto que se hizo muy famoso que se llamó La liberación en la palma de la mano.
Nosotros tenemos nuestra versión siglo XXI, contemporánea y digital, ¿no? Es la esclavitud en la palma de la mano. Somos esclavos de nuestro dispositivo que tenemos allí aquí en la mano, donde picamos los botoncitos o la pantalla para obtener resultados inmediatos. Uh, eso, eso de que la felicidad no se puede alcanzar de forma inmediata o picando botones, o que no exista el botón que nos dé la felicidad, nos inquieta, aunque sea inconscientemente, y denodadamente seguimos buscando cómo hacerle para poder lograr algo así. Y lo que no nos percatamos es que únicamente trabajando con nosotros mismos, pero hacia adentro, no hacia afuera. Las emociones conflictivas se logran transformar, reducir o erradicar con trabajo interno, con trabajo introspectivo, no picando algún botón, o no por arte de magia o por un milagro o por una bendición que nos cae del cielo, se me va a quitar lo enojón o lo envidioso o lo arrogante. Pues no, ¿verdad? Esas cosas requieren trabajo interno. Si de por sí tenemos como seres humanos este tipo de problemas, porque estamos demasiado acostumbrados a buscar la felicidad afuera, o pensar también que el sufrimiento viene de afuera. Yo voy a ser feliz cuando tenga esto, o cuando vaya a tal lugar, o cuando conozca a esta persona, o cuando logre hacer tal cosa. Cuando me logre tirar en paracaídas, voy a ser completamente feliz. No dudo que si que tienes el sueño de tirarte en paracaídas y lo logras, pues el día que te tires, pues va a ser una cosa muy emocionante, pero eso no ¿cuánto te va a durar el gustito? Porque te tiraste una vez en paracaídas, ya vamos a ser felices para el resto de la vida. Claro que no. Si traemos broncas atrasadas de nuestra infancia, de que sufrimos desafortunadamente maltratos, abandonos, o cosas mucho, mucho más, carencias emocionales, carencias materiales, etcétera, o cosas mucho más graves, ¿se nos van a quitar por echarnos una vez en paracaídas? Claro que no, ¿verdad? Eso requiere de trabajo interno. ¿Y qué pasa ahora en el momento que estamos viviendo, ¿no? La pandemia ha exacerbado todo esto. La pandemia, bueno, nos ha traído frustraciones de todos tamaños, chicas, medianas, grandes y gigantes. Nos ha traído frustraciones a muchísimos de nosotros, me atrevería a decir que a la mayoría de nosotras y nosotras nos ha traído pérdidas, en algunos casos pérdidas de seres queridos, ¿no? Que nos han dolido mucho, pérdidas de seres queridos o pérdidas de gente cercana a nosotros, amigos, compañeros, compañeras de trabajo, de escuela, etcétera, etcétera. Ha habido una gran cantidad de pérdidas. Además, ha habido pérdida de trabajo, pérdida de ingreso, pérdida de espacio vital, pérdida de contacto social. Piensen, por ejemplo, en los chavos y las chavas jóvenes, y digamos, niños desde primaria o desde jardín de niños, ¿no? Y hasta universitarios, en donde parte importantísima de la vida y del crecimiento y de la niñez y la pubertad y la adolescencia es el contacto y el socializar con los demás, los amigos, las amigas, novios, novias, todo lo que pasa en esas etapas de la vida, y no poder ir a la escuela, no poder ir o sea, estar nada más frente a la pantalla todo el día. Si ya estamos esclavizados con la esclavitud en la palma de la mano, de por sí, sin pandemia, ahora la pandemia que nos fuerza a que cualquier cosa que querramos hacer, ir a la escuela o hablar con un amigo o amiga, tenga que ser a través de un dispositivo, ¿verdad? Pues más atrapados. Y es una forma de subsistencia, pero es doloroso para los y las jóvenes, también para gente más adulta, pero me parece que en la etapa formativa de los niños y niñas y adolescentes, etcétera, pues es particularmente golpea, ¿no? Les golpea en la vida. Entonces, hemos tenido
pérdidas de todo tipo, ¿no? También hemos tenido distanciamiento de los demás por la reclusión, hemos sufrido enfermedad en mayor o menor medida nosotras mismas, habemos también muchos sobrevivientes de que tuvimos el virus y lo pudimos vencer, pero con diferentes grados de ataque, ¿no? Y que en algunos casos tenemos secuelas y en algunos casos no son tan agradables esas secuelas, ¿no? Hay desempleo, hay reclusión, o sea, la pandemia ha exacerbado de por sí nuestro nivel de emociones conflictivas. Convivir muchísimas y muchísimos de nosotros, la mayoría de los mexicanos y mexicanas, pues vivimos en casas o departamentos pequeños, ¿no? O sea, un porcentaje muy pequeño vive en lugares espaciosos. La mayoría vivimos en lugar, y entonces estar recluidos, toda la familia, metidos en un lugar chiquito, pues las cosas se van tensando, tensando, tensando y explotan y ya queremos matar al de enfrente o nos quieren matar a nosotros o queremos aventarnos por la ventana o aventar a los otros o darnos de golpes en la pared. El confinamiento ha sido muy, muy difícil, ¿no? Entonces, y toda esta pandemia, bueno, pues nos ha sacado a todos de una zona de confort, si es que ya teníamos una zona de confort, y no estoy ni pensando ni presuponiendo que muchos hubiésemos tenido una zona de confort, más bien la mayoría de nosotros y nosotras ya teníamos de por sí bastantes problemas, y este agregado de la pandemia, pues no fue un agregado pequeñito, ¿verdad? Porque cambió de forma pues, rotunda, de manera bastante, bastante radical nuestra forma de vivir nuestra vida y las ganas de cómo queríamos vivirla. Incluso restringió nuestra libertad de movimiento, como de las más elementales libertades de los seres humanos, ¿no? Y con todo esto de la pandemia, la neurosis que de por sí cada uno y cada una de nosotros traíamos por nuestra propia historia personal, no solo se vio exacerbada, sino que también ha llevado a sacar lo peorcito de nosotros, ¿no? O al menos de muchísima gente. O sea, la pandemia ha traído a que salga a flote, a que reluzca, ¿no? Lo peorcito de nosotros como seres humanos. En algunos casos también lo mejor, como por ejemplo los médicos o un buen número de los médicos que se han abocado, ahora sí que en cuerpo y alma, ¿no? A ayudar a la gente, y algunos casos por el estilo, ¿verdad? Pero para la gran mayoría de nosotros, salvo en algunas profesiones muy, muy específicas y relativamente hablando un porcentaje pequeño de la humanidad, la gran mayoría de nosotras y nosotros, esta pandemia pues ha sacado lo peorcito de nosotros, ¿no? Nuestros rencores que habíamos hasta entonces podido más o menos guardar o esconder, nuestros resentimientos, nuestra desaprobación de las personas con las que convivimos, en fin, nuestra intolerancia y etcétera, un montón de cosas pues nada agradables, ¿no? Pero esto y también porque nos ha sorprendido la incertidumbre, ¿no? Si algo ha traído esta pandemia, digo, además de todo lo que he mencionado, miedo, ¿no? Miedo, incertidumbre, inseguridad, terror, ¿no? Paranoia, ansiedad, angustia y desesperación, es que así dice la canción, ansiedad, pero es cierto, ansiedad, angustia, desesperación, ha traído pues estados mentales realmente muy, muy difíciles para muchísimos de nosotros. Cada quien nos ponemos el saco de lo que nos corresponde. Yo no estoy queriendo de ninguna manera decir que a todos y a todas nos ha pasado eso, pero o nos ha pasado o nos está pasando o lo vemos a nuestro alrededor, gente que ya tiene demasiada desconfianza, demasiado miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Siendo la desconfianza, el miedo, la incertidumbre, pues otras de las emociones también destructivas, ¿no? Ahora, esto de que ha sacado
lo peor de muchas y muchos de nosotros, la pandemia, nos da la impresión de creer que así va a ser ya para siempre, o que eso es lo que realmente somos. Y la verdad es que no es así. Ah, si lo pensamos un poquito, todo en nuestra vida y en nuestro alrededor y en el cosmos, en el universo entero, todo es cambiante. Todo está cambiando, pero además está cambiando instante a instante. En el mundo externo es muy evidente darnos cuenta, hay el día, la noche, las estaciones del año, frío, calor, lluvia, seco, etcétera, etcétera, ¿no? De las cosechas o los árboles crecen, otros se caen ya muertos, en fin, todo está cambiando en el mundo externo, ¿no? Hasta aquello que parece más sólido y más permanente como una roca o una montaña, pues está cambiando la erosión del agua y del polvo y del viento, pues la está cambiando instante a instante a la montaña. No se ve el cambio tan rápido, ¿no? Como se ve el cambio en una florecita que dura un día o dos y se marchita, ¿verdad? Pero si lo vemos con detenimiento, una montaña, por sólida que parezca, también está cambiando en cada momento. Y en nosotros mismos, bueno, nuestro cuerpo es indiscutible. ¿A qué horas del día nuestra sangre deja de circular? Y dice, ahorita me detengo para descansar, ¿no? La sangre circula las 24 horas del día, 7 días a la semana, si no ya estaríamos muertos, ¿no? Y lo mismo otra serie de el líquido cefalorraquídeo, la saliva, la orina, bueno, otros líquidos que hay en el cuerpo, ¿no? Y nuestros músculos y nuestros tejidos y nuestras células y los átomos y las moléculas que constituyen estos tejidos y los átomos que constituyen esas moléculas, todo está en movimiento constante. Y en nuestra mente y en nuestras emociones, pues cambiamos de buen humor a mal humor, de un pensamiento a otro pensamiento, de una percepción sensorial a otra percepción sensorial, y sobre todo en nuestras ideas, nuestras emociones están completamente, continuamente cambiando. Entonces, verdaderamente, la vida es un proceso impermanente y la vida del cosmos también. Todo está cambiando en las estrellas y en las galaxias, pero no para ni por un instante. ¿A qué horas deja el sol de quemar el hidrógeno, ¿no? Para producir la luz y el calor y la energía que genera? Pues cuando deje de producirlo, dentro de 5.000 millones de años, que es cuando se le va a agotar el combustible, falta un rato, 5.000 millones de años, pues se apagará el sol y desaparecerá cualquier rastro de vida en la Tierra, si es que para entonces los seres humanos no hemos acabado con el planeta como estamos ya a punto de lograrlo, ¿verdad? Pero bueno, todo está cambiando momento a momento, todo. Nosotros, los que nos rodean y todo lo que nos rodea. Y el hecho de que estemos cambiando nos habla de que podemos cambiar. Ahora sí, podemos cambiar de lo destructivo hacia lo constructivo. Miren, imagínense la siguiente viñeta, la siguiente imagen, ¿no? Voy caminando, vamos cualesquiera de nosotros y nosotras, vamos caminando por algún paraje en algún lado y vemos un muladar ahí, ¿no? No sabemos que debajo de ese muladar hay enterrado un tesoro, y un tesoro valiosísimo. Y lo que vemos es el muladar, la porquería y la basura. Encima vemos la superficie, y la superficie nos genera, bueno, repulsión o no nos gusta, nos es desagradable, ¿no? Y pasamos de largo. Sin saberlo, nomás con rascarle un poquito ahí debajo de ese muladar está enterrado un tesoro maravilloso. Y en este caso, ese tesoro maravilloso es nuestra propia mente. Nosotros, todas nosotras y nosotros contamos con ese tesoro maravilloso, nuestra propia mente. Se los digo de la siguiente forma.
todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido, todas nuestras habilidades, todos nuestros talentos, chicos, medianos o grandes, pocos o muchos, cada quien tenemos nuestras habilidades y nuestros talentos y etcétera, ¿no? ¿Nacimos con ellos? Cuando nacimos, sabíamos hablar. Cuando nacimos, podíamos nosotros comer por nosotras mismas o nos tenían que dar de comer, ¿no? Y cuando nacimos sabíamos hablar, sabíamos leer, escribir, sumar, restar. Aunque hoy los niños, los bebés nacen con chip, no nacen sabiendo usar el Facebook. A lo mejor a los 3 años ya lo están haciendo, ¿verdad? Pero no nacen sabiendo usar el Facebook. Todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido y todas nuestras habilidades y talentos son cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, que generalmente lo hemos aprendido de otras personas a nuestro alrededor, cercanas o lejanas, o en algunos casos por nosotras mismas, pero consultando lo que han sabido, enseñado o explorado otros y otras, ¿no? Entonces, eso nos demuestra que no solo cambiamos, sino que podemos seguir cambiando. Es más, lo que es imposible es dejar de cambiar. No importa cómo le hagamos. Yo me quedo aquí como estatua de marfil y mi cuerpo sigue funcionando y sigue todo cambiando en mi cuerpo. Y aunque esté yo aquí rígido, sentado como estatua, en mi mente está aconteciendo un montón de procesos, ideas, recuerdos, pensamientos, fantasías, deseos, temores, chistes, lo que ustedes quieran, pasa por emociones de todo tipo. Entonces, como somos impermanentes, somos cambiantes a cada instante, aunque querramos congelar algo así como congelar una imagen con un video, ¿no? Querramos congelarnos en el tiempo, no podemos. ¿Quién puede detener el proceso del envejecimiento? Es imposible. El cuerpo va envejeciendo, ¿no? ¿Y quién puede detener los procesos mentales? Nadie. Lo que podemos hacer es aprender a conocer nuestros procesos mentales y aprender a orientarlos en una dirección de cambio. El hecho de que somos cambiantes, impermanentes y no permanentes, sólidos, como cosas sólidas, ¿no? Nos da la posibilidad de ver las cosas diferente. Es cierto, ahorita estamos viendo el muladar de toda la neurosis, los horrores, las pérdidas, las frustraciones, las dificultades económicas. Nada de esto lo podemos negar, sería como querer tapar el sol con un dedo. Todas estas cosas desafortunadamente han pasado y están pasando y en mayor o menor medida nos han afectado pues prácticamente a toda la humanidad. Nunca en la historia de la humanidad, o al menos en la historia conocida, había habido un fenómeno que afectara a toda la humanidad. A las pestes en la Edad Media y cosas de epidemias y cosas por el estilo, horribles, por cierto, pero atacaban una cierta región. No había aviones, no había la interconectividad que hay hoy en el mundo digital, aéreo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nunca había habido una situación como la que estamos viviendo que afecte a todos los rincones del planeta Tierra, ¿no? Entonces, claro que estamos desconcertados y entonces espantados y creemos esto va a seguir y seguir y seguir. Bueno, ya hay luces, ¿no? O sea, ya están las vacunas, ya vacunaron bueno, a todos los jovenazos de mi edad, fuimos los primeros, ¿no? A maestros, a gente de salud, ya se fueron también con los de 50, 60, ya están pasando de los de 40 a 50, o sea, va avanzando este proceso, ya se obtuvo la vacuna, que en un tiempo récord para cuando hay epidemias, en general las investigaciones tardan más. Aquí todo el mundo estuvo contribuyendo, bueno, científicos de todas partes del mundo, para acelerar este proceso por el riesgo que estaba, no riesgo, la realidad que estaba generando. Entonces, sí, claro que la situación se puso horrible, sigue fea, no tan fea, porque ha estado bajando el nivel de infección. Nos tenemos que seguir cuidando desde luego y bueno, y terminando de vacunarnos, ¿no? Los que no
han tenido acceso todavía por edad o por lo que sea, ¿verdad? Pero se ve ya una luz, digamos, ¿no? Hacia adelante. Entonces, cuando la pandemia nos ha traído a que nuestra neurosis se exacerbe y haya sacado lo peor de nosotros, eso suele desanimarnos y nos da por creer que así y peor va a ser el futuro. Y no es cierto, porque depende de nosotros. Las emociones nos acontecen a nosotras y somos nosotras las que podemos entrenarnos, educarnos y aprender a responder de maneras diferentes ante estas emociones y a trabajar para irlas desarticulando. Bajarle una rayita, luego bajarle otra rayita. Quisiéramos que una emoción conflictiva que no nos gusta, como la envidia, desapareciera de un solo golpe, pero si llevamos toda la vida cultivándola, pues no va a desaparecer en un chispazo milagroso, ¿verdad? Pero con trabajo no hay forma que se pueda impedir, ¿no? El que vayamos disminuyendo. Claro, tenemos el problema muy grande, por cierto, de que queremos resultados inmediatos y preguntamos, ¿cuál es el método para quitarme la envidia? Ya. Para quitarme el enojo, pero ya. Pues desafortunadamente no existe. Y si alguien les dice que sí existe, les está tomando el pelo o les está sacando el dinero o las dos cosas. Existe la posibilidad de disminuir y de eventualmente erradicar nuestras emociones conflictivas, pero eso es algo que requiere pues trabajo, pero trabajo interno, trabajo introspectivo. No me hace falta que aquel cambie para que yo esté bien. Me hace falta yo estar bien para poder vincularme de una manera diferente con aquella persona o desvincularme, si es lo que es lo más adecuado, según sea el caso en cada caso, ¿no? Si entendemos que somos seres cambiantes y que cambiamos a cada instante, ese entendimiento nos puede llevar a la comprensión de que así como nos consta que es posible cambiar de un estado de ánimo a otro, porque constantemente, continuamente eso nos pasa, se puede cambiar de estados de ánimos a otros en forma más dirigida, más propositiva, más metódica y sistemática, para ir disminuyendo hasta eventualmente erradicar nuestras emociones conflictivas y ir estimulando o dando nacimiento o impulsando nuestras emociones constructivas. No se trata no se trata en lo más mínimo de dejar de tener emociones, sino que qué tal si podemos tener al revés que como estamos hoy, mucho más emociones constructivas con mayor frecuencia, con mayor intensidad, con mayor estabilidad y menos emociones destructivas, porque ahora la balanza la tenemos exactamente al revés. Eso se puede entonces, aunque nos sintamos desanimados, y ahí se siente en la sociedad, ¿no? Y en las familias, desde luego, bastante desánimo, ahora parte por la contribución de la pandemia, que ha estado tremenda, podemos no dejarnos abatir por ese desánimo, porque contamos con ese tesoro que es nuestra propia mente, que nos da la posibilidad de entender que todo cambia y que así como aprendí a usar el Facebook, si me entreno adecuadamente, puedo aprender a dejar de sufrir. ¿Me entienden? Ese es justamente el mensaje más importante, ¿no? En esta primera plática estoy principalmente interesado en pasarles el mensaje de que las cosas no son fijas, sólidas, permanentes, ¿no? Y que nosotros no somos así, que la posibilidad del cambio existe. Y no lo digo como pensamiento mágico, ay, el cambio va a venir y entonces va a venir una nave espacial que nos va a elevar a todos y nos van a dar el elixir de la felicidad. Eso son pamplinas y estupideces, ¿no? O sea, se fue a las preguntas, ahorita que dé chance a las preguntas, sí, nomás que acabe
Es que me levantaron aquí la mano y creí que se había ido la conexión. Este, uh, no es tanto que cambie el mundo, sino que cambie yo por dentro para que las cosas estén mejor en mi propia vida. Y todos tenemos ese tesoro que es nuestro potencial de transformarnos de una manera constructiva. Somos nosotros los que producimos nuestras propias emociones, a veces con estímulos externos, pero nosotros en instant replay, así como repetimos los goles 1000 veces, repetimos nuestros también 1000 veces allá adentro, y eso está en nuestra posibilidad de manejo, el hacerlo. Entonces, si entendemos que de veras no somos bloques sólidos de cemento, que no somos inamovibles, eso nos da el potencial de ponernos a trabajar para mejorar. Y en la siguiente plática, lo que les pienso hablar más es de las emociones constructivas, de las emociones benéficas, o de algunas de ellas, y algunos elementos básicos de cómo cultivarlas, porque en este tiempo, pues bueno, solo se puede dar unos elementos básicos. Entonces, esa próxima plática va a ser también en viernes, al igual que hoy, pero dentro de 2 semanas, el viernes 2 de julio, ¿no? Y los espero a todas y a todos con muchísimo gusto, y también están cordialmente invitados a invitar a todas las personas que ustedes quieran a que estén presentes en esa segunda plática. De momento, esto es lo que quiero yo exponerles, y ahora más bien abrirme a sus preguntas, porque seguramente que esto nos va a llevar por otros lugares también. Y ya mi compañera aquí, Ishel, la que me está haciendo el favor de hacer la transmisión, levantó la mano. Quiero pensar que porque hay por ahí alguna pregunta o alguna queja. Una pregunta de Eli. Dice, ¿a qué se refiere con desvincularse de otras personas? ¿A qué me refiero con, o sea, desvincularse de algunas personas, de algunas otras personas? Si nosotros trabajamos internamente, nos podemos entender mejor a nosotros, entender mejor nuestras necesidades, nuestras expectativas, nuestro propio proyecto de vida, y tener más empatía, que es otra emoción muy constructiva, tener más empatía con los demás para comprender también sus propias necesidades. Y entonces, nuestras relaciones, las que ahora tenemos, pueden mejorar enormemente, ¿no? Si logramos generar más empatía, más comprensión, más compasión y más apertura. Pero también podemos llegar a descubrir, bueno, pues lo que pasa es que esta fue, por ejemplo, una mala elección de pareja. O sea, no hay nada que obligue a que ahora a la fuerza te friegas y te quedas ahí hasta la muerte, ¿no? Pues eso es una idea, nada más, es una mera idea, ¿no? Puedo descubrir que la verdad es que más bien aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, y que lo más saludable, porque nos estamos dañando muchísimo mutuamente, lo más saludable para ambos es que cada quien siga por su propio camino. Y entonces podemos decidir desvincularnos, separarnos de una persona, por ejemplo, si es que es nuestra pareja o era nuestra pareja, decidimos desvincularnos de esa persona porque nos hacemos más daño que beneficio, pero podríamos incluso llegar a una separación amable, humana, amistosa, o sea, platicada, en vez de a patadas y sombrerazos y etcétera, etcétera, ¿no? También puede ser desvincularse de amigos. ¿Qué tal si descubrimos que los que han sido nuestros amigos o que hemos considerado nuestros amigos durante muchos años de nuestra vida, en realidad son gente que nos está dañando? No quiero decir que siempre es así, pero a veces pasa que algunos de nuestros amigos o amigas en realidad nos están dañando más que beneficiarnos, ¿no? Tal vez que conviene darle otro giro a esa
relación, tal vez desvinculándonos de esa amistad, o compañeros de trabajo, o empresas o instituciones en las que laboremos, ¿no? O jefes o subordinados o colegas, etcétera, etcétera. Hay situaciones en las que lo más saludable es desvincularse, y hay otras situaciones que tienen el suficiente sustento, que tienen sus roces, sus broncas y eso, pero que puede eso trabajándose mejorarlo. Hay relaciones en las que hay sustento y vale la pena impulsarlas para mejorarlas. Hay relaciones en las que no hay ningún sustento más que purititita neurosis, pero de la de alta calidad, o sea, súper destructiva. Y que tratar de que eso funcione a la fuerza es muchísimo más dañino e inútil y desgastante que decir mejor cada quien por su lado. A eso me refería con desvincularnos. Sí. ¿Cómo es pasar del muladar al tesoro? ¿Cómo sería educarnos para empezar a estar más en las emociones constructivas? Bueno, el ejemplo es muy bueno porque precisamente, ¿cuál es la única forma de pasar al tesoro? De encontrar, pasar por el muladar. Tengo que escarbar en el muladar. No puedo decirle aquí, tesorito, tesorito, te espero a que brinques solito de ahí donde estás enterrado. No, tengo que, entre toda la basura y la porquería, tengo que trabajar y abrirme paso, ¿verdad? Para poder eventualmente llegar a donde está el tesoro enterrado. Eso en la viñeta, ¿no? Pero ¿qué significa eso? No podemos verdaderamente cultivar un estado de felicidad si no trabajamos con nuestras emociones conflictivas. Esa fantasía, tenemos una fantasía omnipresente, la gran mayoría de nosotros, de que yo no tengo que enfrentar ni mis enojos, ni mis resentimientos, ni mis rencores, ni mis odios, ni mis desconfianzas, ni mis temores, ni nada de eso, y la felicidad va a venir por sí misma, por obra y gracia de no sé qué o de no sé quién. Eso es una fantasía completamente infantil, ¿no? Es menester trabajar con la porquería para hacer hueco, para poder hacer la porquería a un lado y entonces poder llegar a lo profundo. En otras palabras, cultivar las emociones constructivas, que es lo más deseable, como creo que así les suena, o al menos a mí así me suena, cultivar las emociones constructivas, nada más cultivarlas sin trabajar para desarticular las emociones destructivas es hacernos majes a nosotros mismos, es como dicen, hacerle al tío Lolo, ¿no? Quererse engañar uno solo. Se dice más feo, ¿no? Pero no estoy en público. No se puede llegar al tesoro y generar las de verdaderas emociones constructivas si no trabajamos con el muladar que traemos adentro cada una de nosotras. Entonces ese es el primer paso. No sé si sea pregunta o comentario. Venga. A ver, dice David, identificar las emociones, no alimentar pensamientos negativos, fomentar emociones constructivas. Pero no sé si es comentario o pregunta. Hasta ahí, así Sí. como si eso es lo que hay que hacer. Bueno, qué bueno, David, ¿verdad? Qué bueno que preguntas esto, David. Digo, por ti y por todo el grupo que está ahorita conectado, ¿no? No hay cosas que debamos hacer. Una de nuestras principales, si algo nos tiene aprisionados, diría yo, sentenciados al sufrimiento y a la insatisfacción, es el hábito tan brutal que tenemos metido en nuestra mente y en nuestra cultura y en nuestra educación y en nuestra herencia cultural del deber ser. Debes ser así y debes no ser asado. Y si se han fijado que cuando nos dicen debe ser así, siempre es casi es algo inalcanzable, y lo que no debes de ser es exactamente lo que somos. Entonces siempre nos sentimos cucarachas y piojos porque somos lo que no debemos ser y no podemos ser lo que debemos ser. El deber ser no sirve para nada. Bueno, sí sirve para atarnos, para limitarnos,
y para llevarnos a la frustración tras frustración tras frustración. Entonces, no hay que trabajar con las emociones negativas. Si queremos, lo hacemos. Si no queremos, no lo hacemos. No es una obligación, no es un mandato. Si lo hacemos porque nos suena razonable, por entendimiento y mucho mejor sería por convicción. Las cosas en la vida nos funcionan cuando las hacemos por convicción, porque yo quiero eso, porque a mí se me antoja aquello. Cuando éramos pequeños, cuando éramos niños o niñas, por poner algún ejemplo, andar en patines o aprender a andar en bicicleta. Alguien nos dijo, bueno, existe la posibilidad de que a alguien le haya pasado eso, pero en general, alguien nos dijo, te ordeno, es un mandato que tienes que aprender a andar en patines o tienes que aprender a andar en bicicleta. No, nos decían, tienes que hacer la tarea. Y entonces siempre hacer la tarea era una tortura chichimeca, ¿no? Porque era, lo tienes que hacer, o tienes que comerte las verduras, o tienes que, esas cosas nos chocaban. Pero andar en bicicleta era algo que se nos antojaba, o aprender a andar en patines era algo que no nos tenían ni siquiera que decir, oye, ¿quieres andar? No, ya no veíamos la hora de llegar a la casa para poder tirar la mochila y podernos subirnos a la bicicleta, si es que teníamos acceso a ese tipo de cosas. No supongo ni presupongo que todos teníamos acceso a ello, ¿no? Pero eso como un ejemplo puede ser otra, o a jugar fútbol, a jugar con la pelota. Y estoy diciendo puras cosas, bueno, infantiles, masculinas y femeninas, en fin. Las cosas que hacemos porque nosotros queremos hacerlas, por nuestro propio deseo, por nuestra propia convicción, las hacemos con todo entusiasmo, le ponemos energía, le ponemos emoción, le ponemos entusiasmo. Las cosas que tenemos que hacer a fuerza, es así como, ay, bueno, pues no me queda otra, porque si no, pues voy a tener estos castigos o estas, ni modo, pero no lo hago con gusto. Acabamos tal vez haciéndolo, pero no lo hacemos con gusto ni con convicción. Entonces, no hay que trabajar con las emociones conflictivas. Si todo lo que aquí hemos comentado te sonó a ti, David, o a todos los demás razonable y posible, a lo mejor te va a surgir el gusanito y las ganas de hacerlo. Si quieres que a tu celular le podamos poner un botoncito con que le piques y ya desaparezcan las emociones conflictivas, pues bueno, sigue explorando por allí a ver si encuentras la app que haga eso, ¿no? Lo que aquí intento decirles es que son cosas que requieren trabajo, pero no es una friega, no es que tengo que hacerlo, sino ¡qué emocionante! Yo decía, pues es que soy enojón y no hay nada que pueda hacer al respecto. Hay todo para hacer al respecto. Yo puedo trabajar y bajarle a mi enojosidad o a mi envidia puedo, o sea, sí está a mi alcance, nada más necesito conocer las metodologías que me permitan hacer eso. Entonces, no es un deber ser, bueno, esa es mi más sincera recomendación. Si lo hacemos por convicción, vamos a obtener resultados. Si lo hacemos por obedientes y por hacer la tarea, segurito vamos a fracasar. Una última pregunta. Preguntan, ¿en dónde se pueden profundizar sobre estos temas? Bueno, desde luego hay muchísimos lugares, ¿no? Y qué bueno que venga esta pregunta. Como el doctor Benjamín Ramírez, el director del IUP, les comentaba al principio, a la hora de que me estaba presentando, en esta institución se han estado implementando una serie de diplomados, maestrías, para esto, para trabajar con nosotros mismos, no para aprender a ser mejor abogado, mejor ingeniero, mejor psicólogo, que también hay maestrías de eso y que son requete útiles, desde luego, ¿no? Pero para esto, para ser mejores seres humanos. Y en este momento ya está funcionando una maestría de el cultivo de todas estas cosas, ¿no? De hecho, ¿cuándo venga? El 9 de julio, de repente se me olvidó, perdón, el 9 de julio
Vamos a empezar con un nuevo diplomado, que es un diplomado que tiene que ver justamente con las emociones constructivas o con el cultivo de estados mentales constructivos. Eso va a empezar el 9 de julio y es un curso, es un diplomado o un diplomado o una parte, un cuatrimestre de una maestría que se hace a lo largo de 12 fines de semana consecutivos, viernes y sábado, 4 horas el viernes, 4 horas los sábados. Y bueno, ahí sí mayores informes pidan por favor al IUP, ellos tienen toda la información, horarios, lugares, costos, etcétera, etcétera. Bueno, lugares por ahorita va a seguir siendo el ciberespacio hasta que no nos den luz verde para poder hacerlo presencial, ¿verdad? Pero ahí sí nos damos la oportunidad, ¿no? De trabajar como 100 horas clase más las horas que trabajemos en casa, pero unas 100 horas, no una hora como ahorita, 100 horas para trabajar o con desarticular emociones destructivas o con cultivar emociones constructivas. Esos son dos diplomados diferentes, justamente, ¿no? Entonces, próximamente vamos a iniciar un nuevo diplomado y bueno, desde ya están todos los interesadas más que bienvenidas. Hay 3 comentarios, nada más los voy a leer. Venga. Adalid dice, desvincularme de otras personas. Entiendo también que se refiere a asumir la responsabilidad de mis emociones, es decir, no atribuirle a otros el poder de hacerme feliz o infeliz, sino que eso me corresponde a mí. Bravo, bravo, bravísimo. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es asumir nuestras propias, entre otras cosas, ¿no? Asumir nuestras propias responsabilidades, porque no es que aquella persona me haga feliz o me haga infeliz, sino, o sea, aquella persona hace ciertas cosas, pero ¿quién las interpreta? Yo. Yo interpreto los comportamientos, las verbalizaciones, esas actitudes de esa persona, yo las interpreto. Y en eso está mi propia responsabilidad. Entonces, nadie es capaz de hacerme enojar. Alguien me puede insultar, eso es indiscutible, pero el que se enoja o no se enoja soy yo. No me puede obligar a que me enoje o no me puede obligar a que la ame o lo ame. ¿Me explico? O sea, aquel o aquella se comporta de tal manera y yo me siento atraído o no, o rechazado por esa, o repudiado por esa persona. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Adalid. Hay varios. Venga, Otro venga. comentario de Lucero. Dice, muy interesante y valiosa toda la información compartida. Gratitud total por este compartir. Lo maravilloso de estar presentes y conscientes de nuestro poder de elección para centrarnos en elegir lo que potencializa nuestro bienestar. Excelente, me parece como una muy bonita conclusión tuya. ¿Se llama cómo? Perdón. Lucero. Era Lucero. Lucero, muchísimas gracias. Me parece que sintetizas y concluyes de una manera muy afortunada. Muy bienvenido tu síntesis y conclusión. Sí, venga. Gracias, Comentario de maestro. Margarita. Dice, agradezco esta conferencia que nos abre nuevos horizontes para conocernos y adquirir nuevas herramientas para dejar de sufrir y vivir de manera plena. Pues yo agradezco enormemente tu presencia, Margarita, y la de todos y todas las demás que están conectados, que estamos ahorita interconectados en el ciberespacio, y le agradezco infinitamente que me hayan dado la oportunidad de escucharme. Daniela dice, hola, buena tarde. Gracias por tan valiosa información. Ya estoy buscando el libro de Liberación en la palma de tu mano. Para la segunda charla, a los que ya estamos inscritos, ¿nos mandarán la liga o debemos inscribirnos de nuevo? Pues eso que lo vean en el YouTube, ¿no? Yo no me encargo de nada de la cosa técnica, nada. Le suplico que le pregunten al YouTube o ahorita si toma la palabra Benjamín o Itzel, no sé, para que digan eso. También para que digan la hora, porque de eso no estoy completamente seguro de a qué decisión se llegó
Benjamín, porque había la posibilidad de que fuera a la misma hora, a las 6 como hoy, o posiblemente a las 7. Entonces, por favor, ahorita les voy a pedir que al mero final que nos concluyan eso para poderles decir. Y yo no les puedo contestar si es la misma liga o no, por favor, eso lo tienen que checar con ellos, pero de mi parte, yo con muchísimo gusto, con cariño y con interés, los espero encantado de la vida para el viernes dentro de 2 semanas. ¿Y alguien más? Los últimos 2 comentarios son chiquitos. David López dice, identificar emociones negativas y positivas, decidir cuáles son convenientes para mí. Eso es lo mejor, o sea, parte del proceso es identificar cómo es mi mundo emocional, cuáles son las emociones conflictivas que predominan en mí, cuáles son las emociones positivas que predominan en mí, y entonces con las primeras, las negativas, a esas darles más importancia y trabajar con ellas, ¿no? Porque son las que a mí más me afectan, y con las positivas también trabajar con ellas para acrecentarlas. Es un trabajo que se puede ir haciendo a la par. Puedo dedicarme nada más a bajar estas y a subir aquellas, pero también lo puedo hacer en un trabajo combinado. Mientras voy bajándole a estas, voy subiéndole a estas otras. Y el primer paso es la identificación, porque cada quien somos un individuo. Tú no eres igual que yo y todos los demás que estamos aquí conectados y conectadas. O sea, mi coctelito de neurosis no es igual a tu coctelito de neurosis, ¿verdad? Entonces, muy bien dicho, David, muy de acuerdo. Y Oralia dice, cultivar el ser para transformar el hacer. Muchas gracias, muy interesante. Muy bonita frase, sí, es cultivarnos internamente, cultivar el ser para que nuestro hacer sea más benéfico para nosotras y para aquellos que nos rodean. Yo no me queda más que agradecerles enormemente la atención que hayan puesto en esto. Mi más fuerte deseo es que esto les sea de utilidad, porque es el único propósito, el verdadero propósito. Una plática como esta no tiene el propósito de que sea bonita o interesante, sino que sea útil. Así que si les ha resultado útil, yo quedo completamente satisfecho. Y si no, pues qué lástima, ni modo, ¿verdad? Pero pues así es la vida. Los espero con muchísimo gusto y sí les suplico nada más ahorita si Benja o Itzel, que deben estar por ahí, supongo, si nos confirma si la siguiente plática va a ser a las 6 o a las 7 del viernes 2 de julio, 2 de julio. Y si requieren volver a inscribirse. Benja, tu micrófono. Muchas gracias, gracias Isel. Muchas gracias Israel, como siempre, en una hora nos ayudas, nos facilitas ver desde otra perspectiva cómo abordar temas tan interesantes como este. Y efectivamente, gracias a todas las compañeras y compañeros, la próxima dentro de 15 días, que es la segunda parte de estas charlas, de esta conferencia, cómo transitar de las emociones conflictivas a las emociones más constructivas. Es otra liga, seguramente va a ser otra liga, y buscaríamos mandárselas a los que asistieron ahorita aquí de manera automática, si ustedes lo desean, o les pediríamos inscribirse, lo veríamos en el proceso, pero estaríamos garantizándoles que les llega la posibilidad de conectarse en ese sentido. Así es que qué bueno que están en esa intención, en ese interés, y porque es parte de lo que el instituto en su 10º aniversario quiere, contribuir más allá, junto con Israel y su propio centro, contribuir más allá de formar buenos profesionistas, sino contribuir a formar buenas personas y que puedan vivir mejor la vida. En ese sentido, los agradecemos ¿Y y la nos hora, vemos Benja? La hora. la hora. Estamos planeándolo a las 7 de la noche. Algunos compañeros nos han dicho y compañeras que salen a las 6 de la tarde, y que como lo estamos haciendo de una hora para que sea muy preciso, que si pudiéramos pasarlo a las 7, lo vamos a hacer a las 7, y buscando que sea esta hora, una hora pasadita. Ahorita fue de una hora con 5 minutos, sabiendo que empezamos 5 minutos más tarde. Entonces sería a las 7, y de todas formas les hacemos llegar la información y la promoción
para que inviten a más personas que ustedes consideren que les puede ser útil estas conferencias, estas visiones y dónde puedan profundizarlas. Muchas gracias, buenas tardes, que tengan bonito fin de semana, cuídense del agua porque parece que va a llover. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias, buena tarde. Gracias, Israel. Gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Ah, bueno, Luego. bueno, bebé. Gracias, buenas noches.